La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés, ¿no?, que en este espacio estamos tratando de demostrarte desde hace 16 años, ¿no? Y este es nuestro mes aniversario. Bueno, cómo trabajan, cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? Que logran, bueno, cambiar la opinión pública, y vos sabés que no son nada más que asesores de políticos, de empresarios, encuestadores. Antes de arrancar te quiero recomendar un artículo que escribí para El Cronista sobre un tema que tocamos muchas veces en la hora de Maquiavelo, que es sobre la crisis de Facebook, de Mark Zuckerberg, y de cómo la manejó mal de todo punto de vista, y le poníamos como título Comunicación de crisis. ¿Por qué Facebook no aprendió nada de Facebook? Lo explicamos aquí en la hora de Maquiavelo, podés leerlo ahí en El Cronista, te lo recomiendo. Yo quiero empezar proponiéndote revivir el que fue para mí uno de los mejores discursos de Mauricio Macri. Lo vamos a escuchar un minuto y después nos vamos a preguntar. ¿Y todo eso en qué quedó? Escucha, un segundo. Reformar es crecer, transformarse es crecer, es evolucionar, es responder a las necesidades actuales, haciéndole frente a las dificultades con recursos nuevos. El cambio es una actitud, reformar es consensuar instrumentos, transformar es lograr resultados. Creo en la necesidad de pensar una agenda de reforma permanente, lo que yo llamé reformismo permanente, que esté en sintonía con este proceso de transformación tan grande de la historia de la humanidad. Somos parte de un mundo globalizado y no podemos seguir debatiendo realidades como si viviéramos en otro siglo. Los cambios tecnológicos están planteando debates estructurales sobre el trabajo, el conocimiento y hasta sobre la vida misma. Todos ellos y muchos otros pueden ser oportunidades para resolver algunos de nuestros problemas, o pueden ser amenazas frente a las cuales nos encerremos, negando su existencia, debatiendo una agenda pequeña y cerrada. Reformar al país es darle las alas que necesita para volar en el mundo de hoy. Bueno, muy interesante. Ahora, esto pasó el 30 de octubre del año pasado. Fíjate lo que pasó 45 días después. Y ves los muchachos macanudos ahí, tomamos un video de Telam, ahí macanudos los pibes rompiendo la plaza del Congreso, que recién la había restaurado el gobierno de la ciudad. Todo por el tema de la reforma jubilatoria, que el gobierno no supo, no quiso explicar. Ya te explicamos por qué le costaba explicar. ¿A qué vamos? ¿Dónde quedó toda esa reforma, todo ese reformismo permanente? Bueno, en ese momento se estaba planteando una serie de reformas que sí se hicieron. Lo de la reforma previsional en realidad es un cambio de cálculo. No te lo voy a explicar de nuevo, pero te voy a explicar por qué el gobierno no podía explicar que tenía que calcular de nuevo la actualización de la inflación, de los haberes jubilatorios, porque no se mentía más con la inflación. Bueno, el gobierno no lo quiso explicar por motivos de que estaba reconociendo de alguna manera el corazón del relato K, que era la inflación de Moreno, para evitarse, bueno, los juicios de reclamos de los bonistas estafados por el kirchnerismo con el CER, y uno podría preguntarse, ¿y ahora los vamos a estafar de nuevo? Pero bueno, eso ya pasó. El gobierno logró una reforma en la relación con las provincias, una reforma tributaria, todo fenómeno. Ahora, en la hora de Maquiavelo ya te explicamos por qué el nudo gordiano de la Argentina. ¿Te acordás cuando decíamos, parafraseando a Vargas Llosa, cuando preguntaba ¿cuándo fue que se jodió Perú? ¿Cuándo fue que se jodió la Argentina? Y te explicábamos que el verdadero nudo gordiano eran los sindicatos, y es la legislación laboral y los costos laborales que hacen
que el mercado laboral fue reemplazado por el Estado y por eso Argentina quebró y por eso a la Argentina le cuesta desde hace 70 años salir del déficit fiscal. Es tan difícil. Siempre dijimos que era preferible por ahí que Macri explicara todo esto en 2015, 2016. Bueno, ya está, ya pasó. Nos preguntamos si realmente fue una buena idea, si garpó el sacar la agenda de la reforma permanente y cambiarla por una, digámosle, reforma, por una agenda más progre, con igualdad del salario del hombre y la mujer, el aborto, que es lo que ahora más se está debatiendo en el Congreso. Creo que todo esto, por lo menos lo anticipó en marzo el presidente, va a quedar de toda la reforma laboral, va a quedar el blanqueo, porque el blanqueo obviamente les conviene a los sindicatos porque es más plata que les llega a sus cajas, pero con el blanqueo no vamos a conseguir que las pymes no digan me corto una mano antes de contratar a alguien en Argentina. Y solamente en el momento en que las pymes dejan de decir me corto una mano, se va a contratar a más gente y va a haber más empleo, menos pobreza y mucho, mucho más crecimiento económico y mucho más inversiones. La economía la mueven las pymes, aquí en todo el mundo. El programa pasado, te pido que lo repases en YouTube, te mostramos una encuesta de GOP. Ahí tenemos, bueno, uno de los cuadros que no habíamos mostrado, pero yo te quiero mostrar cómo está digamos, la expectativa económica a futuro, ¿no? Está la línea roja, está en el mismo nivel, en el mismo peor nivel que fue febrero del 2017, te acordás que ahí, bueno, había bastante mala onda, y la positiva también está más o menos en el nivel mínimo. Ha estado peor, pero las expectativas hacia adelante no son buenas. Es mucho más negativo, 39,1, que positivo, 20 y 30 de, 30 de positivo y 20 de igual. O sea, igual, supongo, igual de mal, igual de bien. Ahora, en la encuesta de GOP vimos una pregunta sumamente interesante donde explicamos por qué nos habíamos equivocado con esto de la teoría de la espiral del silencio. ¿Podemos verla? Acá está. ¿Usted cree que es necesaria una reforma laboral para generar más empleo? Se le preguntó a la gente en septiembre del año pasado y había un 55% que estaba a favor. O sea, a favor de que entendía que con una reforma laboral se iba a generar más empleo. Bueno, en marzo es el 61,4%. Quiere decir que hay más gente que entiende que se necesita una reforma laboral. Y ahora quiero que veas el próximo cuadro, que ya te lo habíamos mostrado. Para usted, ¿qué es más importante que trate el Congreso? La despenalización del aborto, en lo que está, 31,2. La reforma laboral, 54,7. Entonces, nos planteamos la pregunta, che, esta curva de expectativa económica, digámoslo, mediocre, que tiene hoy el gobierno. Está bien, es cierto que no hay elecciones mañana, sino dentro de 18 meses. Esta curva de expectativas mediocres hacia el futuro, si uno la mide con las respuestas sobre lo que la gente cree realmente que debiera hacer el Congreso en lugar de tratar el tema del aborto, quizá nos vamos a preguntar, ¿no garpa más una agenda de reformas para cambiar las expectativas? Quédate en esta hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos.
Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, estamos, ya le digo con quién, ya lo conoce, con Claudio Polito Polosecchi, que estuvo el programa pasado, pero yo quiero que me explique un poco más esta encuesta de GOP de marzo. Y lo tenemos a Esteban Vicarelli, de una consultora que se llama BL, Asuntos Públicos, y que yo te diría, podría ser más o menos como el número 1 de el asesoramiento de lobby parlamentario en la Argentina. No conozco uno que esté más arriba de Esteban Vicarelli. Polito, nos faltaba ver el cuadro de cómo está, después de todo esto que vimos, el humor social, ¿no? Que yo lo veo acá en este cuadro, está más alto el rojo que el verde y está como ya ha estado en el pasado, ¿no? Otra vez vemos lo que veíamos en los otros cuadros. Estamos casi en la misma situación que en febrero del año pasado, donde veníamos del escándalo del correo, con el gobierno muy golpeado, y 6 meses después ganó las elecciones. Ganó las elecciones igual. O sea, yo creo que estamos en un momento que recién decíamos, estamos donde tenemos que estar. O sea, con el gobierno librando las batallas más difíciles en el momento en que corresponde librar, que es saliendo de una elección lejos de la otra. Estamos en un momento donde, gracias a lo que vos criticás como agenda progresista, el debate del aborto, tenés instalado en la Argentina un espíritu, una mecánica de discusión, de debate, donde se respira, parlamentarismo, donde las ideas no se aceptan a libro cerrado, donde se modifica lo que hay que modificar, se avanza y se retrocede, como en cualquier país civilizado. O sea, acá hubo un ministro de Economía que quiso hacer las reformas todas juntas de un saque y sin pasar por el Congreso. Duró una semana. ¿A cuál te referís? A López Murphy. Y después se presentó a elecciones presidenciales y sacó el... Bueno, pero López Murphy en un gobierno muy débil. Sí, pero él con esa tesitura, cuando se fue a testear ante la opinión pública, sacó el 14%. Sí. Entonces, o sea, acá se trata de hacer política. Las cosas no son producto de un laboratorio. Y además, digamos las cosas como son, el equipo de gobierno es un equipo ducho en algunas cuestiones que tienen que ver con los equilibrios económicos, macroeconómicos, y no muy ducho en manejo político. Hay que sacarse el sombrero de todas maneras con los resultados políticos que vienen obteniendo. Sí, pero menos mal que no son duchos. Si llegan a ser duchos nos ganan a todos. Pero también es cierto que son muy duchos en el manejo de la economía y la economía es lo que peor anda. Bueno, entonces, la economía anda dentro de los carriles que se pretendía más o menos que anduviera. Con una... No me quiero convertir en opositor, pero mira, el otro día Buscaglia, en el programa de Pagni, decía una cosa que a mí me resultó muy graciosa. Decía, hay que arreglar la azotea cuando el día está soleado. Claro. Bueno, y si vos te pones a pensar, estamos en un momento... faltan 18 meses para la elección. Donde el país, menos de lo que uno quisiera, pero está creciendo por primera vez en un año par. Después de hace muchísimo tiempo tenemos un año de crecimiento en un año no electoral, con una inflación que está bajando menos de lo que quisiéramos, pero está bajando, con una economía que se está moviendo, que está activa, menos de lo que quisiéramos, pero salió claramente de la recesión, y con una perspectiva de que si esta cosa, que no es para tirar cohetes ni descorchar champán, pero si más o menos se mantiene, vas a tener un año 2019 bastante mejor. Sí, se supone que para el 2019 la inflación va a bajar mucho más porque no va a haber más ajuste de tarifas. Y vas a tener empuje del crecimiento que se mantuvo durante este año. Ahora, esta agenda, ¿vos cómo lo viste, Esteban Vicarelli? Macri plantea una agenda de reformismo permanente. En diciembre, con el tema de las protestas, la guarda, y cuando hace una encuesta GOP, a ver si podemos volver atrás a esa encuesta, cuando se le pregunta a la gente qué prefiere que trate el Congreso, usted dice, prefiere que trate una reforma laboral antes de que hable del aborto. O sea, la gente está más allá, digamos, entiende más la necesidad económica de la Argentina que el gobierno, de los CEOs. Adhiero a algunos aspectos de lo que comentaba el amigo Polito. Yo lo que creo es que el gobierno sorpresivamente ha dado frutos y muy buenos resultados en aspectos políticos. Claro. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y tanto en el Senado también con
con un peronismo constructivo o acompañador, por decirlo de alguna manera, encabezado por Miguel Pichetto, han dado sobradas muestras de un acompañamiento en los primeros 2 años del gobierno, donde han tenido resultados y respuestas muy positivas, paradójicamente también porque ha sido muy mal llamado y mal conceptuado por la oposición en este gobierno de Seocracia. Y vemos que nosotros somos una sociedad muy ansiosa, y vemos que los resultados y el tema del gradualismo, que muchos referentes de este gobierno lo han comentado por lo bajo, son gradualistas porque no tienen otra opción, porque debajo tenés sindicatos, porque debajo tenés una masa importante que en algún momento se mal llamó grasa de empleados públicos que muchas veces no acompañan esos movimientos de cambio y de transformación, y a veces, y la verdad que para nuestro sabor amargo, el gobierno trata de manejar esto y se conforma con cierto statu quo, tratando de cambiar lo que pueda, o lo que le conviene, o lo que le llega al pantalón. Y me parece que eso es lo que vemos recurrentemente en distintos ámbitos, no solo en el Congreso, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad. En la ciudad quizás es una dinámica muy diferente, porque la verdad que Horacio Rodríguez Larreta ha tenido sobradas muestras de su capacidad y su gestión, ¿no? Sí, además tiene mayoría. En su impronta. Sí, pero además, a lo que decís vos, que comparto casi plenamente, hay que agregar un dato que no podemos soslayar. Tenemos 1/3 de la población del país que está al límite de la subsistencia. Claro, a eso voy. Ese es el talón de Aquiles. Al que un grado de más o de menos en el ajuste, en la graduación del ajuste, lo saca de las posibilidades casi de supervivencia. A eso iba a dejar para el próximo bloque planteada la siguiente pregunta. Tenemos todavía un país con casi un 30% de pobreza. En el gobierno saben, porque no es que lo sé yo, lo sabe Diego Dillenberger y no lo entiende en el gobierno lo entiende, que sin una reforma laboral es muy difícil sacar a esa gente sin planes eternos y sin empleo público. Eso lo sabe el gobierno. Pero no lo explica. Entonces, ¿no será que ha llegado el momento, dado que la encuesta de GOP está mostrando de que la gente está entendiendo que se necesita una reforma laboral, que el gobierno diga, che, y si, está bien, discutamos el aborto, todo bárbaro, pero volvamos a las reformas que pueden hacer de la Argentina, no en el año 2040, sino por ahí ya en el 2019, un año con más crecimiento, y animémonos a dar esa pelea. Obviamente, los sindicatos siempre te van a decir que no, los empleados públicos siempre te van a decir que no, y hasta el Papa Francisco salió, por ejemplo, en contra de una reforma laboral, quizás porque no se lo explicaron. El Papa Francisco demostró, me sorprendió, con los pedidos de disculpas y de admisión de error, tanto en el tema pedofilia como en el tema político, donde ofendió mucho en Argentina, también en Chile, a mucha gente. Quizá de repente se le pueda explicar que una reforma laboral es para dar más trabajo, no menos. Pero queda picando, porque ese es el capítulo de consultoría al que le vamos a pedir gratuitamente, por supuesto, a Polito Poloseque y a Esteban Vicarelli. Ahí venimos. ¿Cómo? ¿Que Claudia tuvo un accidente? ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué pasó? Se cayó un contrato de marketing. ¿Y es grave? No. Los beneficios del banco siguen igual. Vamos. ¿Vamos? ¿Y tu ropa? ¿Qué ropa? A mí la ropa... ¿Cuándo me fijé en la ropa yo? Claudia. Decime cuándo. ¿Sabes que tengo un esguince crónico que me tiene a mal traer?
Yo sé que vos y 44 millones de argentinos en este momento están pensando en Rusia. Todo esto no importa nada. A lo que tenemos que darle pelota es a una sola cosa, la gripe. Por eso, si estás dentro de estos grupos de riesgo, tenés que vacunarte sí o sí. Dale pelota, puede salvar tu vida. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, quedó clarito. La gente entiende que es más trascendente hoy debatir en el Congreso una reforma laboral que el aborto. Obviamente es un tema muy importante el del aborto, no te voy a decir que no. Y la pregunta es, consultoría gratuita esta vez en la hora de Maquiavelo para el gobierno. ¿No le convendría por ahí? Porque la lógica política te dice, bueno, los temas complicados que puedan generar convulsión sindical sobre todo, como una reforma laboral o ese tipo de cuestiones que la oposición lo aprovecha para generar cucos, ¿no será quizá más útil tratarlo ahora y levantar las expectativas, pero explicarle a la sociedad, explicarle mejor a la sociedad por qué hay que hacerlo? ¿O esperamos hasta 2020? Mira, vos lo decías muy bien recién. La reforma laboral es una viga maestra de todo un proceso de reformas. No es una cosa... Me gustó esa definición, la viga maestra de todo el proceso de reformas, tal cual. No es algo que vos puedas lanzar de acuerdo al estado del humor social de una coyuntura. Creo que es una gran operación cultural, es un gran proyecto político que merece, te diría, casi una presidencia. O sea, puede ser el objeto, te diría, de una presidencia entera, dedicarlo a eso. Por ejemplo, el próximo periodo de Macri. Y por ejemplo, si es que existe, y me parece que no puede estar tampoco sujeto a las urgencias todavía de un momento. Nosotros estamos todavía tratando de estabilizar el avión, o sea, todavía estamos en medio de las turbulencias, estamos en medio de batallas muy coyunturales. Te la cambio la pregunta entonces, te la cambio y te digo, ok, pero con la reforma laboral vos vas a lograr estabilizar el avión mucho más rápido. Bueno, y vas a lograr aterrizarlo mucho mejor. Pero a lo mejor puede ser el motivo de un debate durante una campaña electoral, por ejemplo. Esa sí puede ser la oportunidad. Yo no lo recomendaría, sinceramente, hacer de eso el eje de una campaña electoral. Pero sí de una presidencia, sí de una, digamos... Vos fíjate que Macron no lo anunció en su... No, sí, Macron sí. Macron hizo, como centro de su campaña, fue la reforma electoral con la que todavía está luchando. Lo que te quiero decir, fue un anuncio. No anunció, digamos, las medidas concretas que está tomando ahora y que son... porque hay que aclarar a la gente. Francia parece como que si se hubiese copiado de Argentina, ¿no? Por eso Francia tiene... Pero espera, esto que dijiste es muy interesante. Por eso Francia tiene en Europa, con 10% de desempleo, es el mayor desempleo de Europa. En cambio, Alemania, que hace 15 años, 16 años hizo una flor de reforma, tiene 4% de desempleo y mucho más poder adquisitivo. Bueno, pero vos fijate que la población francesa avaló la idea global de las reformas que planteaba Macron, pero cuando el tipo va al terreno, cuando va a la implementación concreta, ahí empiezan los conflictos. Y está claro que él le piensa dedicar una presidencia completa a este tema. Es más, Macron en algún momento, cuando empezó con la reforma laboral y porque se sintió avalado por el voto mayoritario de los franceses, en algún momento hasta se puso nervioso y dijo, bueno, basta, Francia es irreformable, listo. Después lo calmaron y le dijeron, bueno, no, mirá, algo se puede hacer. Bueno, esa es la magnitud de la batalla. Y yo creo que, bueno, habrá... la sociedad, no el gobierno, la sociedad tendrá que elegir en qué momento se dispone a encararla, porque la realidad de que somos el país que menos crece de la región, en algún momento va a haber que enfrentarlo. ¿Qué le dirías vos a Mauricio Macri? ¿Reformas o nos quedamos con la agenda progre?
Me parece que la agenda progre es un segundo capítulo a una instancia superadora en materia económica. Hoy me parece que la clase media, que es la que acompaña sobre todo este fenómeno de cambio, necesita una respuesta inmediata, y la reforma laboral debería ser un capítulo de una máster reforma, porque hoy el tema económico es bastante acuciante. Esta semana tuvimos una semana negativa, haciendo especial hincapié en el tema tarifario. Sale de alguna manera a los golpes, por decirlo de alguna forma, dando alguna suerte de respuesta. No está zanjada la situación. La semana próxima continuará esta suerte de temas que afecta a la clase media, a los clubes de barrio, a distintas organizaciones y asociaciones que hoy se ven asfixiadas por este fenómeno, por algo quizás mal manejado, muy criticado de la oposición, y hasta por la propia fuerza de que forma esta alianza Cambiemos. Con lo cual me parece, y yo le diría al gobierno humildemente, debería rever sus variables económicas, sus herramientas a modificar, hacer especialmente foco, y el tema del aborto, bueno, que no sea una prioridad, es una asignatura pendiente de nuestra sociedad, también escala en la clase media, pero hay prioridades. Los quiero a los dos como grandes amigos, pero en esta me quedo con Esteban Vicarelli. Yo también creo reformas urgentes, volvamos un poquito a acelerar el gradualismo. Claudio Polito Polosecchi, Esteban Vicarelli, siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí por Metro y por YouTube.